la primera etapa de la conquista fue hecha principalmente por la nobleza joven, que no es una nobleza rica, porque quizás sus padres o sus abuelos eran los ricos, pero los jóvenes se iban de la casa a estos emprendimientos, a estas aventuras donde arriesgaban la vida, donde la gran mayoría moría en los procesos, porque de 100 conquistadores en una expedición, alrededor del 80% morían, si no era en la primera expedición, o era en la segunda o en la tercera, y la mortandad era altísima, los riesgos eran inconmensurables, y la valentía que se requería para enfrentar estos imperios tan gigantescos era extraordinaria. Entonces, es una epopeya, es una hazaña única en el mundo, y nosotros tenemos que reconocer eso, porque no solo eran estos nobles, sino que después de las terceras, o cuartas o quintas oleadas de la conquista, ya vino mucho más gente de una especie de clase media española o de pueblo, y vino mucho más masas de gente de clases bajas en las etapas posteriores de la conquista. Y por eso que se fue formando una población muy abierta, muy parecida a la sociedad española, con núcleos que quedaron en la clase alta en la medida que llegaron después mujeres españolas. Porque en general en el imperio, en la clase alta, cuando había mestizos, iban quedando en un nivel bajo la clase alta, pero como el 97% de la gente se mezcló, entonces la gran población de América Latina es esa es la realidad. Los núcleos dirigentes eran como excepciones, eran como minoría, era como una rareza, no era la norma. Y con los siglos, incluso la gente de la élite se fue mezclando también, porque en la quinta o la décima o decimoquinta generación, la gente, no sé, hoy día va a la universidad y se enamora de cualquier persona y se casa con cualquier persona. Entonces, esa sociedad estamentaria que existió muy claramente hasta el año 1900, probablemente sobre todo hasta el año 1800, antes de la independencia, ha tendido a desaparecer en el tiempo. Pero al final lo que quiero decir con esto es que todos los latinoamericanos descendemos de castellanos, de extremeños, de leoneses, de asturianos, de gallegos, de vascos, muy poco de aragoneses, muy poco de valencianos, muy poco de catalanes. Los catalanes llegaron siglos después, llegaron 400 años después, o 300 años después a las Américas, porque la conquista fue una conquista castellana. Y en esa época Aragón y Castilla eran dos reinos separados, combinados, los aragoneses creando un imperio en el Mediterráneo y los castellanos un imperio en América, un imperio universal, y después los castellanos también debieron apoyar a los aragoneses en el imperio mediterráneo, sobre todo en todas estas guerras al sur de Italia y en el norte de Italia contra los franceses, y después la formación del imperio, la guerra contra los moros y la guerra contra los turcos, cuando los turcos reemplazan a los moros como los líderes del imperio musulmán universal. Entonces los castellanos debieron reforzar a los aragoneses también en las operaciones en el Mediterráneo. Y muchos de estos grandes soldados vinieron después a América. Y muchos de nosotros somos descendientes de estos personajes, algunos en línea directa, otros la gente no sabe que son descendientes de ellos, porque con las mezclas y las mezclas y las mezclas uno va perdiendo el rastro con los siglos. Pero la probabilidad de que todos sean descendientes de estos grandes personajes que hicieron grandes hazañas es muy, muy grande.